En otro lugar del mundo, en otro planeta, pero que ha estado, nos ha visitado en diferentes lugares de aquí. Me acuerdo arriba, hace muchos años también, cuando recién arrancamos con el Oso Williams, también estuvo Sí, Gonzalo sí. Fernández aquí con nosotros. Gracias por venir, loco. Hola, buenas tardes. Gracias, Mauro, por la invitación. Te, hic- Gracias. te hicimos esperar, ¿no? No tengo prisa. Gonza, visitando Esquel después de cuánto tiempo? Después de 6 años 6 años. prácticamente, sí, 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 sí. Estás en Francia ahora, Estoy en ¿no? París, En sí, París. vivo en París. Hace 10 ya. 10 años. Sí, hace unos 15 que me fui de Argentina. Sí. Te fuiste con el tema de la gastronomía, ¿no? Gastronomía sommelier también en algún Soy momento, sommelier, sommelier. por mi trabajo, sí, sí, Ujú. sí, buscando nuevas fronteras, siguiendo con la idea de pasar límites. ¿Y las encontraste, y encontraste lo que ibas buscando? ¿Estás en proceso Sí, de buscar? sí, sí, absolutamente, sí, sí, sí. Sobre todo, por un lado del trabajo, pero también fui buscando para rehacer mi vida y bueno, sí, lo logré, lo logré, lo logré. Sí, sí. ¿Actualmente qué estás haciendo, Gonzalo? ¿Dónde estás laburando? Bueno, si cuento así rápidamente, en realidad con mi mujer, primero llegamos a España y estuvimos en España 3 años Me acuerdo. para un poco para aclimatarnos y bueno, con la idea en un principio de instalarnos en España. Y bueno, y ahí estuve recorriendo zonas vitivinícolas y conociendo el vino español, trabajando también al mismo tiempo, siempre. Y luego un gran amigo que tengo desde hace 30 años, que vive en París hace unos 20, lo fui a ver un fin de semana y me presentó a un chef argentino que está, argento-uruguayo que está en París. Este chef me invitó a acompañarlo, a formar parte de su equipo con la creación de la carta de vinos argentinos en el restaurante que tenía en aquella época. ¿Pero por qué tenía? ¿No está más el restaurante? Porque lo vendió y fundó, me montó otro restaurante y yo seguí mi camino. En realidad mi idea, estando en Europa, no era trabajar básicamente con vinos argentinos, sino hacer conocimiento, hacer conocimiento de los vinos europeos, España, Italia, Francia y los demás poder lograr en algún momento trabajar en un restaurante francés con una carta de vinos franceses y salir a conocer el territorio. ¿Y actualmente estás realizando ese tipo de No, laburo o eso lo hice luego de que qué? Fernando el chef, que Fernando vendió y se tomó un tiempo, por un año casi, en un proyecto para montar el nuevo. Eh, yo en este tiempo que trabajé con él conocí mucha gente y entre ellos conocí a un gran chef francés que me invitó a trabajar con él también y me fui, estuve 2 años y medio con él hasta que empecé a viajar a Italia y me enamoré de los vinos italianos. Pero qué característica, a ver, para alguien como yo que te dice me gusta, no me gusta el vino, ¿qué diferencia le marcás entre otros vinos de Europa, por ejemplo? Ni siquiera te estoy preguntando con No, no, América. en realidad es una cuestión histórica. En realidad, en los años de la filoxera, esta Perdón, enfermedad. de la filoxera, Sí, una. la filoxera es una mosca que atacó las plantas de la viña en los 1900, algo así. No, la data exacta no la tengo. ¿Solo en Europa o...? Solo en Europa y arrasó prácticamente, bueno, atacó a toda la viña, es una mosca que ataca la viña. Ah, hizo un desastre en Sí, esa sí, sí. época. Y los franceses decidieron para combatir, como no lograban combatirla, decidieron arrasar con todas las viñas. Y un poco ahí fue cuando se tomó la decisión de plantar en cada región francesa solamente los cepajes nobles, que para ellos eran los cepajes que estaban resistiendo a la enfermedad y que eran los cepajes que se adaptaban más fácilmente a los suelos y al terroir, lo que se llama el terroir, ¿no? Tal. Y ahí fue donde quedaron Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Sauvignon, Chardonnay, todos los que más conocidos, los nobles, entre comillas. Y en cambio los italianos trataron de recuperar y de guardar los viejos cepajes antiguos de toda la vida. Ah, ahí está también el gusto, el link ese que vos tenés con el vino Exactamente. Y italiano. entonces hay muchos cepajes que en Francia no hay y en Italia hay una variedad enorme
y muchas regiones tienen sus cepajes autóctonos y hay muchas viejas viñas y hay muchas maneras, muchas técnicas de vinificación que son gracias a los italianos que las conocemos hoy en el mundo. Tradicionales. Tradicionales, y estamos hablando hasta de vinificaciones que vienen de la época de los romanos. No, hasta el día de hoy llegan de esa Sí, manera. sí, como por ejemplo el levaje en ánforas, que viene de arriba de la Georgia, de los países del medio norte, no sé ubicarlo ahí. Y tienen características absolutamente excepcionales. Mismo los franceses, hay vinos y hay terroir que son únicos en el mundo, eso No está en discusión eso. No, eso no está en discusión. Es otro tema. Yo hice una elección, en un momento había que hacer una elección, los vinos argentinos ya había decidido que por el momento, ¿Ya habías transitado años, esa parte? no era por donde yo quería ir, quería descubrir todo el territorio francés con los vinos. Cuando lo hice y luego descubro los vinos italianos, me decido por volcarme absolutamente en el estudio y en la degustación de vinos italianos. Y es después de 5 años que trabajo con un chef italiano en París, como sommelier en su restaurante. Soy un sommelier argentino. ¿En Francia? Con vinos italianos. Bueno, pero hay algo interesante. Yo recuerdo siempre esta cuestión, incluso presentaciones acá en Esquel mismo también, cuando no era tampoco, no había ni siquiera el inicio del boom del vino y vos ya estabas organizando cuestiones que tenían que ver con el vino acá en Esquel. Esto fue en el 2006, 2005, 2006. Pero, a ver, tenemos que ponerlo. Introducción al mundo del vino. Introducción al mundo del vino. Sí, en el hotel, Hotel Tehuel. Exactamente. Sí. Digo, no es que es un trabajo que esto comienzo, que fue un gusto, sino se viene de mucho inicio. ¿Cuándo empieza esto? Yo empecé con los vinos en el 98. Qué loco. Yo me fui a Buenos Aires en el 94, fines del 94. Y en el 97 empecé a trabajar en restaurante, y en el 98 empecé con el vino y fue ahí donde arrancó mi Pero carrera. ¿cómo se te da, Gonza, en la gastronomía viene, es amplia, etcétera, pero en un momento empezás la lupa a centrarla, tu camino se empieza a centrar en el tema de vino? Sí, yo hice un poco de todo. Yo empecé en realidad para sobrevivir en Buenos Aires, empecé lavando platos en un bar, lavando copas en un bar. Y del bar, de la bacha pasé al bar porque quería salir, quería seguir, digamos, evolucionando. Y del bar, un día me fui porque era un bar de noche y aunque la noche a mí nunca me gustó, pero la noche siempre gustó mucho de mí. Recuerdo habernos encontrado en alguna biblioteca a las 4 de la mañana. Sí, yo siempre estaba ahí presente porque me interesaban las enciclopedias. Luego de eso, busqué el restaurante, y en el restaurante empecé primero de comis de sala. Y bueno, hasta que aprendí el oficio, y cuando aprendí el oficio me empecé a desenvolver muy fácilmente y me anoté en la escuela de cocina, en el Instituto Argentino de Cocina, y empecé a hacer cocina, pero cuando me di cuenta que después de cocinar había que fregar, dije, esto no es lo mío. Me encanta cocinar, me encanta comer, pero fregar no estaba en mis planes. Entonces, fue una cosa, en realidad fue una cuestión de azar más que una decisión por fregar o no la cocina. Fue una cuestión de que cuando un colega, que es este amigo que tengo que trabajaba conmigo en este restaurante, que vive en París. Contanos el nombre. Hernán Bene. Hernán Bene. ¿Es de acá? Es de Buenos Aires. Es de Buenos Aires, sí. Es de Buenos Aires. Qué loco. Me empieza a hacer probar a probar los primeros vinos argentinos en aquella época, que eran los primeros vinos que salieron, que eran de alta gama, como Enzo Bianchi, Finca Lanita Syrah, Humberto Canale Cabernet Franc. Bueno, yo me acuerdo, ¿no? Que me marcaron la memoria y el paladar.
Qué loco el Y él me camino, empezó a ¿cómo hablar y a es? explicarme de dónde venían los vinos. Ahí la cabeza me explotó y aparte caí en la barrica. Directamente. Caí en la barrica y dije, bueno, esto es excepcional, esto es una gran oportunidad y esto es lo que me gusta y me pasé a sommelier y me puse a estudiar, me preparé a estudiar Directamente. sommelier. Pero a mí me gusta mucho el trazo, porque hoy cuando habíamos charlado para venir a la radio, inmediatamente hablando con un amigo, yo recuerdo, tengo que buscar los videos o por lo menos fotos, imágenes. Yo tengo las imágenes, no la del hotel, pero sí previo a difundir lo que iba a hacer en el hotel. Ya hablando serio, lo digo en el sentido copado de la palabra, no lo digo ni Mm, acartonado, sí, seriamente del vino acá en sí, sí, Esquel. sí, 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 Era, sí. hasta ese momento yo no recuerdo habernos juntado, juntar gente para que venga a No, esa realizar. fue una movida muy linda Muy que linda, salió, fue loco. una movida muy linda que salió espontáneamente de mi parte porque recién había vuelto de Buenos Aires y la idea era instalarme acá. E instalar el tema del vino Y también. instalar el tema vino también y bueno, eso quise hacer bueno, como romper el hielo para decirlo de una manera porque sabía que esa movida no se había hecho nunca y que la gente todavía Total, acá loco. consideraba el vino como digamos, como un elemento más en el asado, en la mesa, una cosa no, Algo sin, cultural y que claro, trasciende exactamente. lo que es la bebida en sí solamente, ¿no? Sí, y nada, y bueno, la verdad que estuvo muy bien. Podría haber generado un poco más de emociones, pero creo que hubo mucha gente y para mí fue una gran satisfacción que hubo mucha gente que todavía se acuerda. Total. Para ellos fue, creo que también interesante porque yo puse todo ahí, puse todo y creo que conseguí transmitir las mismas emociones que siento cuando abro una botella. Dos cositas antes de ir finalizando, Gonza. Obviamente, absolutamente agradecido de que estés acá, ¿no? Que tienen que ver con. Hay vuelta a París, obviamente, para Sí, seguir sí, laburando, me quedo ¿no? solo, vine a pasar las fiestas con mi familia, no venía, pensaba venir el año del COVID, y Truncó el entonces viaje. y ahí cortó el viaje y bueno, ahora era la oportunidad. ¿Qué tiene que ver? Calculo que a la distancia, comunicado con tu familia, por ahí, a través de las redes sociales, sabes que hay en Patagonia una especie de, no sé llamarlo boom, pero un crecimiento bastante importante con los Sí, vinos. sí, ¿Cómo lo sí, ves? Yo te lo pregunto a vos que estás mm, viendo Italia, estás viendo París, estás sí. viendo Europa, España, etcétera, en el mundo del vino. ¿Cómo lo ves como no solamente la industria propiamente dicha del vino, esto empieza desde pequeñito, sino relacionado con el turismo, con la cultura y con la producción? ¿Cómo vi? Es fundamental, excelente. Sí, lo que están haciendo. Nunca dejé de seguir qué era lo que estaba pasando acá en Argentina con respecto al vino y los nuevos proyectos. Cuando me entero de que lo que estaba pasando en la zona vamos a decirle, Ujú. el valle de Trevelin, Sí. con las dos bodegas que están instaladas contra corriente y Nantifol, con los cuales ya estoy en contacto y Qué ya organicé bueno. una visita a todo, por supuesto, porque vengo en parte, luego en la lista está mi familia y luego está el vino. Vengo a visitarlos también, pienso ir a Hualjaina, y después, bueno, voy a ir ahí a Bustamante también, donde están haciendo un proyecto, una gente que plantaron viñas al borde del mar. Qué bueno, Eh, man. Así que también quiero ir a verlos a ellos, pero digamos, todo lo que está relacionado con la proyección que tengan en las dos ciudades de Esquel y Ujú. Trevelin en respecto a generar estos proyectos de vino, de granjas biológicas, de hacer quesos, de comenzar digamos, a ser autosuficientes por un lado, pero que también cuando el turista llegue a esta zona maravillosa se encuentre con productos locales y además pueda ir a visitar el lugar donde se producen y entiendan que aquí hay de todo, o sea, tenemos todo, está combinado prácticamente el desierto patagónico en un lado con la maravilla de la La- selva valdiviana y los lagos del Parque Nacional, un poco más al sur la zona de Río Pico, o sea, esto es un punto estratégico para volar, para viajar. Gonzalo, sí, en un segundo, ya estamos finalizando, entra el programa de Luis Levilao. ¿Cómo te podemos seguir en las redes? ¿En qué redes y cómo seguir? Para Eh, asesoramiento también de vino. en realidad no tengo mucho eso, tengo un Instagram
que es un poco ecléctico mi Instagram, porque comenzó como un Instagram personal y bueno, y pongo un poco de botellas que pruebo y que me gustan. Respondo algunas preguntas, es Gonza Lost in Paris. Como Lost in Translation, Gonza, todo en minúscula, todo junto. Gonza Lost in Paris. Loco, gracias por tu tiempo y felicitaciones por todo el camino y el trabajo que has hecho desde Esquel hasta Muchas estar allí. gracias. Cuando vengan a París, solo traigan el destapador. Qué grande. Gonzalo Fernández, de Esquel al mundo, triunfando en el mundo del vino. Nosotros con Lito, con Ceci,